Bueno, muy buenas noches, Lady. Bienvenida a clase. Em, Hoy vamos a trabajar entonces en esta primera parte como el cierre ya de lo que son las corrientes literarias. ¿Listo? Para terminar con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior. Entonces, estamos trabajando nuestra sección de humanidades y para humanidades nosotros empezamos con la asignatura de literatura o con una de las ramas de las humanidades que es la literatura. Eh, Vamos a ver acá, vamos a compartir nuevamente acá esta presentación sobre las diferentes corrientes literarias que ya habíamos empezado a trabajar desde la clase anterior. Entonces, estábamos viendo que cuando hacemos referencia a una corriente literaria, estamos hablando que es la característica de una obra literaria, de un libro, ¿sí? Una historia de un libro, y todo se determina sobre la forma o la época, la forma de la sociedad en esa época. Entonces, la sociedad, digamos, en los años 20 es totalmente a la sociedad de ahorita. La forma como piensa la gente en este momento es totalmente diferente a cómo la gente pensaba el mundo en los años 20. Entonces, por eso hablamos de corrientes literarias, porque todo se va a dar dependiendo de la época. Sobre la época antigua, vimos que la época antigua se dio en Grecia y en Roma, con un tipo de literatura, dentro del cual también estaba el poema de Gilgamesh. Hablamos de la época clásica, que dijimos que la época clásica es la que iba desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, hubo dos momentos en la época clásica. Un momento fue eh, el que se dio en Grecia y otro momento fue el que se dio en Roma. ¿Listo? Y pues obviamente en Grecia se dio mediante lo que fue eh, el teatro, la poesía y de pronto algunas narraciones como por ejemplo novelas, cuentos, fábulas, etcétera. Vamos a ver, dice, hay una parte que son las fábulas de Esopo. En ese tiempo antiguo, vamos a ver una de las fábulas de Esopo, a ver si ustedes las recuerdan un poquito. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fábula, la fábula siempre nos va a dejar una enseñanza. Es decir, cuenta una historia y de esa historia yo aprendo algo. ¿Qué podemos aprender con esa historia que acabamos de ver, Lady? Que no debemos meternos donde no nos llaman. Ok, no se meta donde no lo llama. Muy bien. Eh, Marleni, ¿qué aprendimos? Hola Marleni, buenas noches. Marleni nunca me habla. Bueno, em, vamos a seguir por acá. Entonces, vamos a hablar vamos a continuar hablando entonces. Ya esta es parte de lo que acabamos de ver, es parte de lo que eran las fábulas de Esopo, ¿cierta? Esto es una fábula de Esopo que se dio em, durante el género narrativo en Grecia, ¿listo? Esto fue durante lo que nosotros conocemos como la época clásica, ¿listo?
Nosotros ya habíamos hablado de la época clásica anteriormente, en la clase anterior. Vimos ahorita una de las fábulas de Esopo que están mencionadas acá dentro del género narrativo. Hablamos también de Roma, de cada uno de estos filósofos o personajes. Vimos la era o la etapa, la edad medieval que se dio en Europa. Hablamos sobre lo que eran los juglares, hablamos sobre lo que era el género lírico y el género narrativo durante ese tiempo. Vimos algo relacionado con el Renacimiento. Hablamos de la Celestina, de Romeo y Julieta, vimos una pequeña introducción a lo que fue Don Quijote, el Príncipe, la Utopía. Vimos una parte del Barroco, entonces vamos a recordar un poquito. ¿Listo? ¿Qué dijimos sobre este Barroco? Entonces, el Barroco, en este caso, fue un movimiento donde empiezan a darse, donde nacen dos estilos, ¿cierto? Entonces, un estilo es el culteranismo y otro estilo es el conceptismo. Entonces dijimos que el culteranismo se asociaba con un señor llamado Luis de Góngora. Entonces, ¿por qué? Porque se caracterizaba porque el lenguaje utilizado en el culteranismo era muy rico, utilizaban muchísimas metáforas, entonces como una especie de comparaciones con cosas muy bonitas. Se hacía mucho culto a la mitología. ¿Para qué se utilizaba todo este juego de palabras y para qué se utilizaba eso de describir los sentidos? Para embellecer el mensaje, para hacer lo que yo dijera más bonito. Así la persona pues no lo pudiera entender, pero pues el mensaje iba más adornado. Digamos, este señor Luis de Góngora, él escribía poemas, pero entonces esos poemas de Luis de Góngora eh, parecía como con una especie de lenguaje muy brillante. eh, Quería decir cosas, pero había como algo oculto detrás de todo lo que él quería decir. Listo, en medio de esa belleza que él utilizaba. Ahora, si vamos a hablar del conceptismo, que es otro, otro estilo que se da en el barroco, entonces acá ya quienes hacen parte o representan al conceptismo son este señor Francisco de Quevedo y Baltasar Graciani Morales. Eh, Ellos son más, acá en este conceptismo se maneja más un pensamiento agudo, el contenido va a ser más profundo, hay más juegos de palabras, como por ejemplo como un doble sentido, hay ironía, hay sátira. El lenguaje tiene más cuidado en cuanto a ser más directo. eh, y se utilizan más poquitas palabras. En cambio, en el otro sí era tanta palabrería para adornar. Acá en el conceptismo son pocas palabras y algo más directo. Entonces, digamos, Francisco de Quevedo utilizaba mucho la crítica social, hablaba mucho de la moral, de la política, de manera muy sarcástica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a desarrollar el conceptismo. Por eso hacen parte del barroco, porque digamos, hacen que quede como una marca de ese barroco, eh, definiendo esa complejidad que es el barroco, los enfoques del barroco. ¿Listo? Nosotros ya hemos hablado más o menos de esto, ahora sí vamos a pasar
a lo que es el neoclasicismo. ¿Listo? Entonces, el neoclasicismo nos dice que se da en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Cuando hablamos de, ¿cómo es que se llama? Del siglo XVII y XVIII, eso quiere decir más o menos el año 1600, sí, el año más o menos 1600, entre el año 1600 y el año 1700. ¿Listo? Entonces, si hablamos del siglo XVII, es más o menos la época de los años del 1600 hasta el 1700, que es el siglo XVIII. Entonces, el neoclasicismo va a nacer básicamente en Francia. ¿Listo? Entonces, es más una reacción que hay frente al barroco, porque el barroco era más ornamental. Entonces, el neoclasicismo es como una nueva clase, o sea, rechaza el exceso ornamental, retoma los valores de Grecia, de Roma, que se dieron durante ese periodo como de antigüedad, ¿cierto? Hay más equilibrio, hay más orden, hay más claridad, hay más racionalidad. Entonces, digamos, los escritores de esa época del neoclasicismo pensaban que la literatura debía enseñar y tener como una función más moral. Entonces, por eso ellos valoraban más las reglas, valoraban la lógica, valoraban imitar como modelos antiguos. ¿Listo? Entonces, generalmente hablaban de la razón, de la virtud, de la naturaleza humana, hacían una especie de crítica social. Tenemos, por ejemplo, a este señor Jean-Baptiste Poquelin, o en este caso conocido como Molière, ¿sí? Molière fue un dramaturgo, es decir, él escribió obras de teatro y una de esas obras de teatro fue El Avaro. ¿Listo? Esta obra del Avaro es una especie de comedia. ¿Sí? Esa obra de El Avaro habla sobre la avaricia de un señor llamado Harpagón. ¿Listo? Entonces, por ser tan avaro, pues lo que hace es complicarse la vida y además complicarle la vida a las demás personas que viven a su alrededor. Entonces, en este libro, más o menos en El Avaro, Molière lo que está proponiendo es como mostrar la sociedad donde las personas se consideran como simpáticas, ¿cierto? Y por considerarse simpáticas, pues obviamente van a buscar sus beneficios propios. Entonces, pues las personas en ese tiempo buscan como una posesión, ¿cierto? Pero pues obviamente todo el oro va a ser inútil, la manera así lo gaste, lo que sea, pero pues no va a obtener nada. Por ejemplo, tenemos a este señor llamado Pierre Corneille. Pierre Corneille. Pierre Corneille también, bueno, él también fue poeta y él escribió una historia llamada El Mentiroso. ¿Listo? El Mentiroso de Pierre Corneille es
una historia que habla sobre, em, ¿sobre qué? Em, un señor Dorante, o bueno, un muchacho, él es un estudiante. Y resulta que Dorante, pues él está estudiando derecho en París. Él llega a París a estudiar, él llega a París. Pero entonces empieza a vivir una cantidad de mentiras terribles. ¿Por qué? Porque él no se quiere casar, porque lo están obligando a casarse con una mujer que él no quiere. Entonces él empieza a vivir mentiras para no tener que casarse con ella. Entonces, de tanto mentir, pues la vida se le complica, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, Horacio, también es una de las obras de Corneille. Horacio habla, en este caso, acerca de eh, como un conflicto entre dos ciudades. Una ciudad es Roma y otra ciudad es Alba. Entonces, cuando hablamos de Horacio, Horacio es una manera de llamarle a los romanos. Entonces, los Horacios son los romanos y los curiacios son los albanos, los del pueblo de Alba. Entonces, van a desarrollar como ese tema del patriotismo, del deber, del amor a la familia, de la lealtad. em, ¿Por qué? Porque resulta que tanto los Horacios, que son los romanos, como los Curiacios, que son los albanos, ellos están unidos por lazos familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los Horacios está casado con una mujer curiacia, ¿sí? Eh, y además hay una chica que se llama Camila, ella es una de las romanas, es parte de los Horacios, pero Camila se iba a casar con uno de los albanos, con uno de los curiacios. Entonces, a pesar de las dificultades, miren que siempre va a haber un vínculo familiar, o sea, yo puedo ser de un bando y usted puede ser del otro, pero se va a crear un vínculo familiar. Vamos también a hablar, digamos, del género lírico. Entonces, tenemos a un señor llamado Jean de La Fontaine. ¿Listo? Jean de La Fontaine, él fue un escritor francés. Entonces, este señor, Jean de La Fontaine, escribió pues muchas obras, ¿cierto? Él escribía especialmente fábulas, ¿listo? En este caso, por ejemplo, dice fábulas ahí, ¿cierto? En ese libro de fábulas de Jean de La Fontaine, hay una que es la más conocida, que es la fábula de la cigarra y la hormiga. Vamos a ver de qué se trata esa fábula de Jean de La Fontaine. Hablando de todas estas obras de literatura es bastante largo porque son épocas, ¿cierto? Estamos hablando de la época antigua, del barroco, estamos hablando del neoclasicismo, estamos hablando del romanticismo, y durante cada época las historias van a ir modificándose y también pues dependiendo de los autores. ¿Por qué necesitamos conocer de estas historias? Porque así puedo entender, dependiendo la época y lo que escriba el autor, puedo entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso, digamos, cuando hablamos de literatura, literatura es todo sobre todos los libros que hay, ¿cierto? Las narraciones que hay, poemas, obras de teatro, cuentos, fábulas, bueno, ¿cierto? Eso es lo que va a hablar la literatura. Por eso tenemos que mencionar cada una de las diferentes obras
y de qué más o menos se trataba cada una de esas obras. Entonces, vamos a